bienvenidos a Música con Propósito, el podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial y muy cerca a nuestro corazón. Tenemos a nuestra pastora Yadira Beltrán. Bienvenida. Gracias por la oportunidad. Y es un privilegio enorme porque hemos aprendido tanto de ustedes, de tu esposo, de ti, y quería saber, vamos a entrar de lleno a las preguntitas porque hay mucha gente que no sabe quiénes son ustedes y quiero que sepan un poquito más de qué están haciendo ustedes. ¿Quién es la pastora Yadira Beltrán? Bueno, la pastora Yadira Beltrán es una mujer, ¿verdad? Como apasionada, es una mujer que le sirve al Señor. Llevo muchos años sirviendo al Señor, pero estamos en el pastorado hace ya casi 5 años. Tengo 2 niños hermosos, Steven y Jaden. Tenemos también, ¿verdad? Mi esposo Steven Almodóvar, que ya pronto le estarán conociendo más adelante. ¿Verdad? Estamos pastoreando una iglesia hermosa en la ciudad de Williston, que el Señor nos ha permitido pastorear. Allí ha sido un privilegio y un honor. ¿Y cómo se llama la iglesia? La iglesia se llama Iglesia Casa del Alfarero en Williston, Florida. Pastora, cuénteme, ¿dónde está localizada la iglesia Casa Alfarero Williston? Estamos localizados en la 525 Southeast 3 Avenue, Williston, Florida 32696. Excelente. Y otra cosa que la gente tal vez no sepan porque ven pastora, ven diferentes videos en Facebook de la iglesia, nuestra pastora tiene un talento, un don de Dios, es multifacética y también tiene un don tremendo en la adoración. Tienes una producción. ¿Cómo se titula tu producción? Se titula Llévame al Madero. ¿De dónde nace esa canción? Esa canción realmente nace en un servicio de oración. A mí me encanta, los que me conocen, muchas personas que me conocen saben que me catalogo como una persona que me encanta adorar al Señor, me encanta exaltar al Señor. En cada servicio que voy me envuelvo en la adoración. Y ese día me acuerdo de un culto de oración, mi esposo es pianista, además de pastor, estaba tocando el piano y empezó a fluir en una unción especial, con una melodía bien bonita, y comencé a tararear esa canción mientras él estaba hablando. Llegó un momento como que él empezó a tararear Llévame al Madero, y automáticamente fue como una conexión. Yo lo sentí como que me lo estaba viviendo, fue una conexión bien genuina. Y recuerdo que mientras estábamos en el culto de oración cayó una unción bien especial. Y recuerdo que mi esposo empezó a cantar Llévame al Madero. Y recuerdo que mi esposo, cuando se acaba el culto, él me vio que la estaba cantando y él me dice: yo nunca había grabado, nunca había hecho algo así, es algo nuevo totalmente para mí. Pero cuando mi esposo, ¿verdad?, me hizo el acercamiento, me dice: ¿tú te atreves a cantar esta canción? La cantamos juntos. Y yo le dije: bueno, me atrevo, porque sentí automáticamente esa conexión. Wow. Nosotros vamos a estar añadiendo el link, búsquenlo en este video. Vamos a añadir el link de la producción de Yadira Beltrán, tiene un video poderoso. De hecho, nosotros nos conocimos oficialmente en la producción de ese video, que nosotros fuimos invitados a este ministerio, y hubo un momento dado en la grabación de ese video en que nos pusimos a adorar dentro de lo que era esa grabación, y hubo una presencia poderosa del Señor respaldando este ministerio. Amén. Y de verdad nos impactó a nosotros. Amén. Una de las preguntitas que te iba a hacer: ¿cómo usted sabe qué escoger para los servicios cuando estamos tratando en la adoración? ¿O qué te inspira? Bueno, cuando se trata de escoger temas para nuestros servicios de adoración, siempre me gusta separarme, me voy a mi cuarto, me pongo a cantar, me pongo a escuchar música, y según lo que el Espíritu va trayendo a mi corazón, a mi mente, eso es lo que, ¿verdad?, yo comparto con el ministerio de adoración. Me gusta complementar los temas porque siento que eso es bien importante en la adoración, que cada tema tenga una conexión, que sea básicamente de lo mismo. Pero me gusta tener ese tiempo con el Espíritu Santo para que Él me dirija, me gusta que Él sea dirigiéndome para eso. Eso ha sido clave y hemos visto la diferencia cuando le damos
ese liderato al Espíritu Santo para Amén. dirigirnos. En cómo se complementa el pastorado y la adoración. ¿Cómo ustedes complementan ese ministerio o cuáles son algunos de las dificultades o tal vez de, de lo que les reta a ustedes entre el pastorado y el ministerio de adoración? Porque hay unas diferencias en eso. ¿Cómo se complementan y cuáles son los retos? Bueno, el complemento para mí esencial, lo primordial es pasión. Si tú no tienes pasión por lo que tú estás haciendo, realmente no vas a hacer las cosas con amor. Eh, Uno de los retos, ¿verdad? Que uno como pastor, más también adorador, es, ¿verdad? Llevar el mensaje de una manera totalmente diferente según como el Señor quiere que tú lo lleves. Y uno de los retos más grandes, ¿verdad? Como adorador, es salir de nuestra comodidad. Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas, ¿verdad? Según nuestras facilidades, nuestro tiempo, pero cuando el Señor tiene un llamado, como el pastorado, la adoración, es una demanda mayor, es algo más que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Para nosotros poder hacer más para Él. Yo creo que el compromiso es lo esencial y pasión. Uh-huh. Y una preguntita que le quería hacer, para aquellos que están, tal vez son nuevos creyentes, tal vez son músicos, um, ¿cuál sería el consejo en este caminar del Señor? Porque si uno quiere que trabajen en la iglesia, pero ¿qué consejito le ofrece del lado pastoral o tal vez del lado de adoración en ese caminar? Bueno, mi consejo es siempre que te conectes con una familia en Cristo, ¿verdad? Con una iglesia, eh, cuando sirvas al Señor, hazlo entregándolo todo. Comprometiéndote con la casa, comprometiéndote con la iglesia. El consejo pastoral es servir a Dios con pasión. Yo creo que si nosotros realmente no vivimos apasionados por el Señor, nosotros vamos a ver todas las cosas como si fuera una carga, sino más bien cuando uno vive apasionado, tú haces esfuerzo, tú te sacrificas, tú vives para el Señor, porque esto no es algo de solamente venir a un culto, es una vida rendida completamente al Señor. Ese sería mi consejo, entregarlo todo al Señor. Te agradezco tu tiempo. ¿Hay alguna cosa que les quieras decir a nuestra audiencia, um, del lado de la pastora o del lado de Yadira o del lado de adoradora? ¿Algo que quieras compartir con nuestra comunidad antes de irnos? A mí sí quisiera compartir algo. Yo creo que lo más que deseo compartir es nunca renuncies a lo que Dios ha puesto en tu corazón, a lo que Dios ha puesto en tu vida, a lo que Dios ha puesto en tu ministerio. Hay muchas personas que el miedo, el temor los ha limitado a expresar y a dar por gracia lo que por gracia el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Y deja que sea el Señor usándote, deja que sea el Señor llevándote a donde Él quiere llevarte. Y simplemente, ¿verdad? Mi consejo pastoral, sal de tu estado de comodidad y deja que el Señor sea haciendo cosas mayores. Doctora Yadira, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu cobertura. Agradecemos el ejemplo que son usted y su casa para nosotros y les invitamos a que si no tienes casa o estás en el área de Williston, ven a nuestra casa, Casa Alfarero Williston. Eres bienvenido. Bienvenidos a esta parte de esta entrevista tan especial que tenemos hoy en Música con Propósito. Tengo el honor de tener a mi pastor, Steven Almodóvar. Bienvenido, Steven. Gracias por sacar de tu tiempo para estar con nosotros hoy. A mí, gracias por la invitación y gracias a Música con Propósito por esta oportunidad. Excelente. Pastor, sin más preámbulo, vamos a entrar a las preguntitas. Quería preguntarle, díganos un poquito de quién es Steven Almodóvar. Mira, Steven Almodóvar, hijo de pastor, una vida con mucho ejemplo, muy bueno. Siempre he sido apasionado por lo que me gusta y cuando algo me atrae le entrego todo a lo que me apasiona. Y en la vida que llevo hoy en día, ¿verdad? Como pastor, aparte de ser un reto,
Dios nos puso en el camino. Hemos visto la pasión que Dios ha puesto también en nosotros. Tiene que haber una pasión también del Señor hacia nosotros. Y nosotros hemos puesto el corazón en todo lo que estamos haciendo para el Señor. Y me considero apasionado, me considero persistente y de mucha fe. Cuando usted habla de esa trayectoria, ¿cuál es la diferencia en la temporada en que usted creció bajo el pastorado? Usted tiene un diferente ángulo por su crecimiento como hijo de pastor, pero ¿cuál es el reto o cuál es la diferencia en ser pastor en esta temporada de hoy versus su experiencia de su trayectoria? Bueno, en mi trayectoria yo tuve unos padres que tengo a mi mamá todavía, mi papá partió con el Señor, pero en ese tiempo que estuve con ellos en el pastorado, ¿verdad? Pudimos disfrutar muchas cosas, ver la mano de Dios obrar en el ministerio de mis padres. Pero también fue bien difícil para nosotros como hijos de pastor, ¿verdad? Porque pues en ese tiempo pues era un poquito más rudo, ¿verdad? La doctrina era un poquito más. Y todo empezaba, como dice la palabra, ¿verdad? Todo empieza en la casa. Y muchas veces tuvimos que pasar por situaciones como hijos que realmente entendí que no debía de haber pasado. Que muchas veces como hijo yo necesitaba, ¿verdad? Un papá en mi casa, pero tenía un pastor. Uh-huh. Y la diferencia de un hijo de un pastor o padre en la congregación es que el papá siempre es papá en la iglesia y en la casa. Pero yo en ese tiempo tenía un papá en la iglesia y tenía un pastor en la iglesia y tenía un pastor en la casa. Y hay veces que nosotros como hijos, yo no necesitaba al pastor en la casa, yo necesitaba a mi papá, ¿verdad? Pero era tanta la pasión que él vivía y amaba tanto lo que hacía que era natural de él ya ser el pastor en todos lados que fuese, ¿me entiendes? Pero en esta vida ahora hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad? Los tiempos nos enseñan y aprendemos. Aprendí de mis padres a amar lo que Dios pone en nuestras manos, a meter el corazón, a ser apasionado, amar a todo aquello que Dios pone en nuestra mano y sobre todo confiar de que no se trata de uno, sino que se trata de Él. Como padre, ahora no practico cosas que tal vez él practicaba porque en el camino aprendí, ¿verdad? Y aunque nunca dejo de ser pastor, pero en mi casa soy esposo y soy papá. Hay un balance diferente en esta trayectoria tuya. ¿Qué parte o qué ha puesto el Señor en este llamado pastoral, en el corazón tuyo como pastor? ¿Cuál es la visión o cuál es el corazón que tú tienes por las almas en tu iglesia? Bueno, para ser un pastor, ahora lo puedo decir, de la única manera que uno puede llevar este galardón es que Dios deposite un corazón de padre. Cuando tú tienes un corazón de padre, el padre nunca ve diferencia en sus hijos y por más que uno se porte mal o otro se porte mejor o la gente diga este es bueno, este es malo, el padre siempre lo va a ver por igual. Y a la hora de corregir, el padre va a ir con todo el amor del mundo. Va a corregir, pero con el amor del mundo. Y entre hermanos se van a ver como hermanos, pero el papá siempre va a ver como papá. Y eso no va a cambiar las cosas en el proyecto de nuestra vida. Y como pastor, sabemos que no todos, amén, son maduros, no todos pues reaccionan de la misma manera, todos son caracteres diferentes. Pero papá los ve a todos por igual. Nunca voy a amar más que Dios. Nunca podré amar más que Dios. Él siempre va a amar que nosotros, va a amar más que nosotros, pero sí hemos aprendido a amar
y hemos aprendido a estar aquí no porque lo merecemos, es porque Dios así lo quiso. El pastor Steven Almodóvar tiene una trayectoria bien diversa, no solo su historial como pastor, pero también es adorador y tiene una trayectoria musical bien extensa. ¿Cómo el Señor te inspira a escribir? Mucho de mi forma en que Dios me pone a escribir, porque es Él, han sido muchas experiencias que hemos vivido, experiencias que hemos visto y cosas que Dios quiere traer a mi vida y a través de mí. Y muchas de ellas pues me las trajo a través de la melodía, de la música. Amén. Ya que la música es algo que ha estado en mi familia por mucho tiempo, mi mamá, mi papá, y aparte del deporte, la música predominaba mucho en mi casa. Mis hermanas son adoradoras, mi papá era saxofonista y percusionista, mi mamá adoradora, y eso viene ya en la sangre, ¿verdad? Que Dios, ese ADN que Dios puso en mí y puso esa melodía. Y desde que tengo uso de razón, siempre he estado envuelto en la música. Inclusive la música, aún en los tiempos de yo estar separado de Cristo, yo podría decir que fueron las que no me permitieron irme muy allá. Ajá. Porque aún estando en el mundo y pude participar en el ambiente secular, pero había algo que no se activaba simplemente cuando adoraba al Señor. Uh-huh. Y es algo que llevo en mi corazón. Yo creo que ha sido esa unción especial que Dios ha puesto. Para esos adoradores que nos están viendo en línea y que están creciendo, porque siempre hay crecimiento, siempre hay algo nuevo que aprender en este caminar en el Señor y como adorador, que en un mundo que tenemos las redes, hay mucho influencer, hay muchos estilos, hay casi como que mucho ruido. ¿Qué hace la distinción en un adorador o qué tú quieres impartir o enseñar? Mira, yo creo y estoy fielmente confiado en eso, que un adorador transforma, un adorador donde quiera que llega y comienza a usar ese don que Dios le dio, la atmósfera cambia en donde quiera que vaya. Diferencia al ambiente secular, solamente traemos entretenimiento por un tiempo pasajero, ¿verdad? El adorador puede adorar en cualquier circunstancia, en tristeza, en momentos difíciles, en dolor. Podemos adorar y aún con más pasión. El del mundo no puede adorar, no puede proyectar nada en ese ambiente. No lo puede hacer. Nosotros fuimos diseñados para adorar a Dios en cualquier escenario. Y tenemos un don tan especial que podemos cambiar la atmósfera. Pero para que esas cosas sucedan, Dios siempre tuvo en cuenta cuando hablaba con David, ¿verdad? Y vio su corazón. Cuando tenemos un corazón conectado a la fuente correcta, nuestra adoración es la correcta. Hay veces queremos confundir con lo que proyectamos por las letras simplemente. No, las letras tienen que ir acompañadas con lo que hay en el corazón, lo que Dios depositó ahí, ¿verdad? Y para que esas cosas sucedan, tenemos que vivir una vida separada con el Señor. Yo no puedo proyectar algo de Dios si yo no tengo a Dios en mi vida, porque mi vida es reflejada a lo que Dios está en mí. Y como adorador, mi relación con Dios tiene que ser una conexión, no pueden haber dos vías. No puedo estar aquí, no puedo estar allá. No, Dios es un Dios multiforme y lo he hablado muchas veces. Amén. Dios trabaja en cualquier género de música, porque todo es creado por Dios, pero la música fue distorsionada y ha sido distorsionada por nuestro amigo Satanás, ¿verdad? Y él ha venido como músico y adorador que fue, sabe cómo influir y meterse en medio de ese don tan poderoso que es la música, y ha traído mucha distorsión y ha dañado mucho adorador.
Hoy en día muchos adoradores, hoy en día no adoran para el Señor y hoy utilizan mucho la palabra, una música de motivación. Dios no viene a motivar, Dios viene a transformar. La motivación te entretiene y te deja igual, pero el adorador transforma y no vuelves a ser el mismo. Tiene que haber un fruto de evidencia. Cuando tú cantas, lo que tú cantas se tiene que ver en tu vida, en tu vivencia. Por eso hay gente que dice, wow, qué lindo canta, esa alabanza al Señor. Si le diera todo al Señor, la gente siempre va a ver algo que puede ser que tú lo impresiones por una alabanza o por tu forma de cantar, pero siempre va a haber un pero y dice, pero si lo hiciera totalmente para el Señor. Hay una diferencia porque cuando tenemos al Señor se nota. Eso es cierto, eso es cierto. Pastor, y la última pregunta no es una pregunta. ¿Qué inquietud o qué quisiera para cerrar el podcast de hoy? ¿Qué quisiera impartir a aquellos que nos están viendo en el día de hoy, sean adoradores o sea del lado pastoral? Sí quiero hacer una pausa, porque no hablamos de Radio Peniel. Y eso es un proyecto también muy especial de nuestra casa. Y vamos a incluir el link y toda la información a Radio Peniel aquí. Sintoniza. Pastor, háblame de Radio Peniel, de ese proyecto. Wow, Radio Peniel ha sido una bendición. Yo diría un anhelo y un sueño que Dios me ha permitido. Cuando menos pensé que podía alcanzarlo, ya yo lo tenía ya predestinado para ese tiempo. Y fuimos bendecidos a través de un amigo que era el presidente de esta Radio Peniel. Amén. Y me acuerdo que una persona de Honduras me escribe y me dice a través de las redes, el Señor me dice que te diga que te entregan una radio. Y yo dije, wow, para tener una radio hay que tener dinero, hay que tener contacto, hay que tener muchas cosas que realmente no las tengo y tenían tantas cosas que estaba trabajando que lo menos que pensaba ahora era una radio, pero me llamó el presidente que era de Radio Peniel, Samuel Suárez, y me vino a hablar sobre un amigo que habían comprado casa cerca de la iglesia y querían pues buscar información de la iglesia y querían presentárselo, ¿verdad? Y aproveché ese momento y le dije, le conté esta experiencia que me habían dado y le dije, mira, si tú supieras que en estos días me dijo alguien que yo me iba a entregar una emisora, pero tú sabes que eso cuesta y tú lo sabes porque ella tiene la experiencia. Ajá. Y él me pregunta, ¿hace cuánto te dijeron que te entregaban, que te iban a entregar una emisora? Y yo dije, hace 3 días atrás. Y él me dice, pues específicamente hace 3 días atrás yo estoy buscando a alguien que pueda seguir la emisora Radio Peniel. Wow. Tú eres la persona correcta. Y pues desde ese momento pues hemos bendecido, tenemos Radio Peniel, una estación cara a cara con Dios, amén. También es TV, pueden ver videos, pueden escuchar buena música y predicar. Bueno, pastor, ahora sí vamos a cerrar. Le damos gracias por sintonizar. ¿Qué mensaje quieres darle a nuestra audiencia? Bueno, lo más importante de todo es que Dios sea el centro de nuestro hogar, de nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestros estudios. Si Dios es el centro de todo, todo nos va a ir bien. Nunca saquemos a Dios de todas las cosas que hagamos. Si Él está con nosotros, todo es posible si podemos creer. Amén. Dice en Marcos 9:23, ¿verdad? Que si puedes creer al que cree, todo es posible. Amén. Gracias por su tiempo, pastor. Amén. Dios le bendiga a todos. Dios les bendiga. Dios te bendiga, te habla el pastor Steven Almodóvar de la iglesia Casa del Alfarero aquí en la ciudad de Williston, Florida. Y quiero tener este tiempito, ¿verdad? Y traer una pequeña reflexión de algo que Dios puso en mi corazón. Y no quise quedarme con él, sino que quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Y todo comenzó con una pregunta que Dios hizo a mi corazón. Y la pregunta trata, creer cuando sentimos que no hay esperanza. Creer cuando sentimos que no hay esperanza. Y vemos que es fácil creer y confiar en el Señor cuando estamos bien en nuestro ambiente habitual de nuestra vida. O cuando vemos cosas
o cuando nuestra fe va respaldada por los hechos que estamos viviendo, o sabemos que estamos sanos y aún queda tiempo de esperanza en nuestra vida, se nos hace muy fácil creer. Ahora, ¿qué pasa cuando no encontramos en nuestra situación en donde estamos viviendo parado y no encontramos en nosotros esa esperanza? Cuando estamos en medio de la enfermedad, en medio del pronóstico contrario a lo que estás viendo, y tenemos allí la misma capacidad de creer en el Señor, o no la tenemos, o cuando sentimos que las cosas las tenemos a la mano, es bien fácil tú poder creer. Cuando te dan algo de esperanza en medio de una situación y te dicen, sí se puede hacer algo, podemos tener esperanza y podemos creer en el Señor. Pero tenemos que ser honestos, y a nosotros se nos hace fácil creer cuando vemos el poder de Dios actuando a nuestro favor. Pero cuando llega esos tiempos de tormenta, de dolor, de angustia, de temor, y donde por más que oremos no encontramos la respuesta del Señor, esos tiempos es donde aparece que Dios, además de guardar silencio, también ha desaparecido de todo el panorama. Lo pudimos ver en un momento dado cuando Moisés se encontraba frente a ese mar, un ejército que venía detrás de ellos. Se encontró en un momento donde se encontraba solo, no veía al maestro, no escuchaba su voz. Pero vemos que cuando nos encontramos en esos momentos, se nos hace difícil muchas veces creer. En lo personal, me impacta un pasaje de la Biblia en donde puedo notar la fe de personajes o de la persona de Jesús, a pesar de que en ese momento se encontraba muriendo, cuando estaba crucificado en aquella cruz. Y la Biblia, ¿verdad?, nos expresa en Marcos 15, 27, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y hay algo que me llama la atención, y me llama la atención lo que cada uno de ellos piensan de Jesús. Ellos, siendo malos, estaban compartiendo el mismo lecho de muerte que Jesús. Alguien que era bueno, alguien que no había cometido falta, que no había cometido pecado, se encontraba en las mismas circunstancias, en el mismo lecho de muerte que se encontraban aquellos 2 ladrones. Y hay algo que me impacta de todas estas cosas, y es la pregunta o lo que le dice uno de aquellos ladrones. Y uno de aquellos ladrones le dice, si tú realmente eres Jesús o eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y es imprescindible, ¿verdad?, poder escuchar a una persona que le haga una pregunta al maestro en una forma incrédula, tratando de poner a Jesús en un panorama donde lo estás exponiendo a que Él, por medio de tu pregunta, haga algo a su favor o que demuestre algo, cuando Jesús no tenía que demostrar nada a la humanidad de quién era Él. Y hay muchas veces que nosotros, los seres humanos, las personas, los cristianos, los no cristianos, exponemos a Jesús en estos tipos de preguntas. Si tú realmente tienes el poder, muévete a mi favor. Si tú realmente tienes la autoridad, declara una palabra. Y tratamos de controlar a Dios exponiéndolo con la pregunta, si tú eres. Y vemos que el Señor no tiene que demostrar quién es, porque Él siempre ha sido. Él siempre ha sido, Él siempre ha estado. Su poder siempre ha sido manifiesto en la tierra. ¿Y cuántas veces le hemos dicho al Señor, si tú eres Dios, haz esto o haz esto otro? O cuántas veces sin decir hemos pensado de esta manera, Dios, tú tienes el poder para hacer esto. Demuéstrame que tú eres capaz de hacerlo. ¿Sabes? A veces Dios no tiene por qué demostrar nada. Él no necesita
ir por todas partes haciendo todo lo que quiera que tú y yo hagamos para Él poder demostrar quién es Él. Y muchas veces tratamos de usar ciertas preguntas para de una forma doblarle el brazo a Dios para que se pueda mover a nuestro favor. Y es una forma incorrecta de hacerlo. Dios tiene su tiempo, su forma, sus objetivos y propósitos. Él no necesita demostrarte lo que Él es, porque Él siempre fue, siempre ha sido y siempre será. Él siempre hará conforme a su voluntad y no a la nuestra. Por otra parte, quiero resaltar la respuesta del otro ladrón. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente parecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Me llama la atención la respuesta de este hombre. Una clase de convicción de fe. De este otro lado del ladrón, haber sido ladrón toda su vida, pero en su lecho de muerte le dio la oportunidad de conocer a Dios. Y posiblemente toda su vida la pasó siendo un ladrón. Independientemente de lo que diga o piensen, no es fácil. No se puede ser feliz llevando la vida de un ladrón como la llevaba este hombre. Toda la vida haciendo el mal, no para mucha gente debe ser de regocijo o de una buena estilo de vida, al ser un ladrón toda una vida haciéndole daño a los demás. Pero vemos el amor importante que Dios tiene en su corazón hacia nosotros. Y es que a pesar de esas circunstancias, a pesar de que ese otro ladrón estaba viendo a Jesús en la misma situación que él se encontraba, él sabiendo que había hecho mal, él reconociendo su posición, que él merecía estar en ese lugar, porque hay cosas que nos merecemos por nuestros actos. Pero aquel otro ladrón no vio a Jesús de la misma manera que el otro ladrón lo vio. Sin embargo, este ladrón, viendo a Jesús en la misma condición, él sabía que ese Jesús no merecía estar en ese lugar. Él sabía que los actos que él había hecho merecían que lo llevaran a ese lugar. Porque hay actos en nuestras vidas que nos merecen que llevemos a muchas circunstancias que estamos viviendo. Pero Jesús no merecía estar allí. Pero vemos a un Jesús, viendo el corazón de ese hombre, le dijo estas palabras: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, la pregunta que me podría venir a mi mente sería: ¿hasta qué punto tú puedes creer que Dios puede hacer algo en tu vida aunque lo estés viendo morir? Es difícil creer que Dios puede hacer un milagro en tu vida cuando todo lo que tú tienes se está muriendo. Cuando lo que tú estás tocando ya no tiene vida. Es difícil creer que Dios puede levantar algo y hacer algo en tu vida cuando tú sientes que tu ministerio está muerto totalmente. Hay gente que piensan que Dios no los puede levantar de donde se encuentran porque sienten que su ministerio se ha vuelto no simplemente muerto, ya se han vuelto huesos secos. Y hay una diferencia muy grande entre una persona que está físicamente acababa de morir a una persona que ya está hecho huesos. Y posiblemente la persona que ya está hecho huesos menos esperanza puede tener. Pero ahí nos olvidamos en el Dios que nosotros confiamos. Aún siendo cristianos, muchas veces dudamos que Dios pueda hacer cosas en nuestras vidas. Pero vemos que Dios, aún Él muriendo físicamente, le estaba diciendo a otro: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y que cuando hablamos del paraíso, hablamos de vida eterna. Tú le estás diciendo a alguien que se está muriendo que va a tener vida eterna. Dios había dicho que tan pronto muriese, al tercer día iba a resucitar. Pero posiblemente esos dos ladrones no iban a resucitar.
pero tal vez no iban a resucitar en la tierra, pero aquel ladrón que Dios le dedicó la palabra y le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre sí, después de haberle hecho de su muerte, sí iba a resucitar. Iba a resucitar y iba a poder ver lo que Dios tenía preparado para él. Hoy yo vengo a decirte en esta hora del Señor, yo no sé si tu ministerio se está muriendo. Yo no sé si tu ministerio se está volviendo, ya es hueso seco. Yo lo único que sé es que el Dios que yo le sirvo, aún en su lecho de muerte, Él pudo declarar vida eterna sobre una vida. Y yo vengo a decirte que no importa lo que tú estés pasando hoy, Dios te viene a decir que Él puede levantarte de entre los huesos, que Él te puede levantar de tu lecho de muerte, que aunque sientas que todo se está muriendo a tu alrededor, Dios es capaz de volverlo a reflorecer y a renacerlo nuevamente en tu vida. Solamente tienes que comenzar a creer que Dios lo puede hacer en las últimas consecuencias de tu vida. Tienes que cambiar de mentalidad y decir, aún en mi lecho de muerte, Dios me puede dar vida. Dios te bendiga. Dios te guarde.